Atento. En 2021, Pierre-Emerick Aubameyang recibió una llamada que le heló la sangre. Su madre había sido ingresada de urgencia en el hospital tras sufrir un derrame cerebral. Avisó al club de inmediato de que necesitaba volar a Francia, y la respuesta fue que tenía un plazo de 24 horas para regresar. Pero al ver el estado en el que se encontraba su madre, decidió esperar a la mañana siguiente para poder llevarla a Londres junto a él. En principio, parecía que no habría consecuencias. Llegó a tiempo a la reunión del equipo, todo estaba en orden. Sin embargo, se encontró con una sorpresa desagradable. Debido a las restricciones sanitarias por el COVID que seguían vigentes, ese pequeño retraso implicaba que no podría disputar el siguiente partido. La mayoría entendió que era algo justificado, salvo Mikel Arteta. El entrenador lo citó a solas en una sala, lo acusó de clavarle un cuchillo por la espalda al club y, acto seguido, lo humilló públicamente retirándole la capitanía. A partir de ahí, fue apartado del equipo. Esto ocurría con un jugador que no solo era de los más queridos por compañeros, cuerpo técnico y aficionados, sino también uno de los delanteros más letales del planeta, con un promedio de gol o asistencia cada 102 minutos durante 9 temporadas consecutivas. Hasta el día en que llegó Arteta, Aubameyang estaba considerado entre los 10 mejores futbolistas del mundo. El Borussia Dortmund llegó a asegurar que podía correr 30 metros más rápido que Usain Bolt. Varias portadas lo proclamaban como el heredero natural de Thierry Henry. Pero desde aquel día, su carrera jamás volvió a ser la misma. En palabras del propio Aubameyang, nunca me lo esperaba de él, me mató. Él había escalado a base de esfuerzo, año tras año, llegando a la élite a los 25 años, y de la noche a la mañana, Arteta le arrebató la posibilidad de consolidarse como uno de los mejores jugadores que han surgido tardíamente en la historia del fútbol. Su imagen quedó dañada para siempre. Poca gente lo sabe, pero Aubameyang comenzó su carrera profesional como jugador del equipo de reservas del AC Milan. Allí se entrenaba rodeado de leyendas como Ronaldo, Inzaghi, Pato, Pirlo, Kaká, Seedorf, Maldini y Cafu. Y no fue porque en aquel momento lo consideraran un talento extraordinario, sino porque su padre trabajaba como ojeador del club. Ese empleo lo consiguió casi por casualidad. Perdió un vuelo, y por pura suerte, terminó compartiendo viaje en coche con Ariedo Braida, entonces director general del Milan. Durante el trayecto, Braida descubrió que aquel desconocido no solo había jugado en la primera división francesa, sino que también había sido capitán de la selección de Gabón y la había llevado a su primera Copa Africana de Naciones. Impresionado, le ofreció un puesto de scouting, y con él la posibilidad de abrir las puertas del club a sus hijos. Primero llegó Catilina, luego Willy y finalmente Pierre-Emerick. Pero la experiencia de Willy sirvió de advertencia. Había pasado años marcando buenos números en la cantera, incluido el gol de la victoria contra la Juventus en la final de la Copa Lombardia, para acabar marchándose con apenas un puñado de apariciones en el primer equipo. Por eso, cuando a Aubameyang le ofrecieron su primer contrato profesional, en lugar de aferrarse a la esperanza de debutar en San Siro, exigió salir cedido. Su destino fue el Dijon, donde sería entrenado por Hatzibekich, un viejo compañero de su padre. La apuesta resultó positiva. Con apenas 19 años, firmó 10 goles en su primera temporada. Ese verano apareció en la revista World Soccer y firmó otra cesión con opción de compra en el Lille. Incluso fue convocado por las selecciones sub-21 de Francia e Italia, pero prefirió seguir la estela de su padre y representar a la mucho menos mediática selección de Gabón. Años después, en los Juegos Olímpicos de 2012, sería fotografiado entrenando con ellos, en un parque público. En Lille, sin embargo, le costó brillar. El equipo dominaba la liga con jóvenes estrellas como Eden Hazard y Gervinho, y Aubameyang quedó relegado. Un año más tarde, el Milan lo envió cedido al Mónaco, donde se suponía que tendría menos competencia, pero el club terminó hundido en la parte baja de la tabla. Con un cambio de entrenador, volvió a Milán con las manos vacías, pidiendo una última oportunidad. Fue entonces cuando todo cambió. Con 22 años, en su cuarto club en apenas año y medio, y aparentemente destinado a repetir la trayectoria mediocre de sus hermanos, llegó a Saint-Étienne justo después de enterarse de que iba a ser padre. En sus propias palabras, saber que iba a tener un hijo fue lo que me hizo reaccionar. Quería que estuviera orgulloso de mí, ser su héroe como mi padre lo fue para mí. 5 meses después, su rendimiento había mejorado, pero el técnico Christophe Galtier aún dudaba, hasta que se dio cuenta de que Aubameyang había pasado todo el verano en la ciudad deportiva, practicando los mismos ejercicios una y otra vez. Entonces, decidió darle una verdadera oportunidad, una temporada completa, y según él mismo, cuando empezó la pretemporada ya no era el mismo hombre, se había convertido en una máquina de guerra. En diciembre, Saint-Étienne ya llamaba al Milan para ficharlo de forma permanente. Su récord hasta entonces era de 4 goles en una temporada. Ese año marcó 18, la cifra más alta de un jugador del club en 14 años, además de repartir 8 asistencias. Lo hacía tan bien que los aficionados casi no notaron la marcha de su estrella Dimitri Payet. Un compañero lo resumió así: nuestro juego consistía en recuperar la pelota y enviarla lo más rápido posible al frente. Ni siquiera teníamos que ser precisos.
Aubameyang llegaba siempre antes que nadie. Pronto empezó a llegar a los partidos con botas incrustadas en diamantes, celebraba goles con una máscara de Spider-Man en honor al mítico portero Jérémy Janot, y en la Copa Africana de Naciones lideró a Gabón hasta los octavos de final por primera vez en su historia, participando en todos los goles del equipo. Aunque la aventura terminó con lágrimas, tras fallar el penalti que los dejó fuera, se consagró como máximo goleador del torneo. La temporada siguiente fue aún más espectacular. 31 contribuciones de gol, remates acrobáticos al estilo Zlatan, carreras de velocista al estilo Bale. Incluso fue el único que superó a Ibrahimovic en la tabla de goleadores. Para el final, había llevado a su equipo a un quinto puesto, su mejor clasificación en 25 años, y, pese a que le robaron la casa y el coche el mismo día de la final de la Copa de la Liga, asistió el gol de la victoria para darles su primer título en 32 años. En Saint-Étienne, Aubameyang se había convertido en una joya codiciada. Manchester United, Newcastle, Manchester City, todos lo querían. Pero él eligió al Borussia Dortmund, no por la oferta más jugosa, sino porque había visto a Jürgen Klopp transformar a Robert Lewandowski en el mejor delantero del mundo, y quería vivir ese mismo proceso. La decisión fue acertada desde el primer día. En su debut, marcó un hat-trick. Para febrero, ya acumulaba 16 goles en apenas 17 titularidades, tiros libres, acrobacias, remates imposibles. La afición estaba enamorada, y en Gabón ya lo habían nombrado capitán de la selección. Parecía que la inminente marcha de Lewandowski lo dejaría como dueño absoluto del ataque. Pero entonces llegó Ciro Immobile para ocupar ese puesto, y Aubameyang no tuvo otra opción que superarlo en todo. Más goles, más asistencias, hasta dejarlo en evidencia. La comparación fue humillante. Para febrero, el máximo goleador de la Serie A, el año anterior, llevaba solo 3 tantos en Liga. Dortmund, mientras tanto, se hundía en la última posición de la tabla. Klopp ya había anunciado que dejaría el cargo a final de temporada. Fue entonces cuando Aubameyang tomó el rol de delantero titular y encadenó 14 contribuciones de gol en los últimos 15 partidos, salvando al equipo del descenso y llevándolo milagrosamente hasta el 7º puesto. Pasaron de luchar por no bajar a asegurar plaza en Europa League. El golpe para Immobile fue tan duro que en verano ya estaba fuera del club, mientras Aubameyang renovaba contrato. La llegada de Thomas Tuchel cambió todo. Auba fue nombrado la estrella del equipo y respondió batiendo récords. Se convirtió en el primer jugador de la Bundesliga en anotar en las primeras 8 jornadas consecutivas. Antes de Navidad ya se acercaba a los 30 goles, fallando en solo 3 partidos de liga. En Europa le marcó 3 al Tottenham, 1 al Liverpool, participó en 5 goles durante el camino a la final de la Copa y terminó la temporada con casi 50 contribuciones, más que cualquier registro de Lewandowski en Dortmund. Fue nombrado mejor jugador africano y máximo goleador de la Bundesliga, sin necesidad de ganar títulos. Los gigantes lo rondaban. Barcelona lo veía como relevo de Pedro. Benítez lo quería como su primer fichaje en el Real Madrid. Ya se le consideraba candidato legítimo a mejor delantero del planeta. Y no se quedó ahí. La temporada siguiente la arrancó con 5 contribuciones de gol en un solo partido, celebrando con volteretas y asistencias de tacón. Enseguida le dio al Dortmund su primera victoria en Liga sobre el Bayern en años. En Champions, marcó contra el Real Madrid en el Bernabéu y en casa, además de asistir un gol decisivo. Hizo hat-tricks en las eliminatorias y fue decisivo en semifinal y final para arrebatar la Copa de Alemania al Bayern. El exseleccionador Matthias Sammer lo describió como un asesino, y Ottmar Hitzfeld dijo que era la póliza de vida del Dortmund. Terminó la temporada como máximo goleador por delante de Lewandowski, con 40 tantos, un décimo en la votación del Balón de Oro. El PSG estuvo a punto de pagar los 80 millones que pedía el Dortmund, cifra cercana a un récord mundial, pero finalmente se echó atrás. Por tercer verano consecutivo se anunció su salida, y por tercera vez tuvo que quedarse. Un periódico resumió así la situación. Se ha convertido en una leyenda del Dortmund, lo quiera o no. Ya con su taquilla vaciada, y habiendo despedido a sus compañeros, regresó, marcó 14 goles o asistencias en los siguientes 14 partidos, y en el mercado invernal firmó por el Arsenal, en un traspaso récord para el club de 63 millones de euros. Su llegada al Arsenal en invierno de 2018 podría discutirse como una decisión arriesgada. Apenas 2 meses después, Arsène Wenger anunció que dejaría el club para siempre. Los periódicos lo llamaban el último regalo del técnico, pero en la práctica significaba que Aubameyang heredaba el mítico dorsal 14 de Thierry Henry, en un equipo que parecía destinado a autodestruirse. Aún así, su impacto inicial fue demoledor. En sus primeros 14 partidos bajo Wenger, registró 14 contribuciones de gol. Con Unai Emery en el banquillo, se desató. Cerca de cumplir 30 años, lideró una racha de 18 encuentros invictos, anotando 12 goles y dando 3 asistencias. Llegó a ostentar el mejor promedio de minutos por gol en la historia de la Premier League en ese momento. A pesar de perderse un mes por enfermedad y luego otro por una fractura nasal casi seria, se metió en una de las carreras por la bota de oro más apretadas de la historia. En la última jornada, él, Mané y Agüero estaban a 2 tantos del líder Mohamed Salah.
Ante el Burnley, cerró la brecha y se convirtió en el primer jugador en ganar tanto la bota de oro de la Bundesliga como la de la Premier League, aunque compartida entre tres. De hecho, si hubiera jugado tantos minutos como Salah, sus cifras le habrían dado 5 goles más. Ese mismo año estuvo cerca de la gloria en Europa. En la Europa League marcó 2 goles y asistió otro para remontar al Rennes, y luego participó en 5 tantos en una semifinal en la que destrozaron 7-3 al Valencia. Sin embargo, en la final, el equipo colapsó. Encajaron 3 goles en 12 minutos y cedieron el título a su rival de ciudad, el Chelsea. La siguiente temporada empezó igual de fuerte. 8 goles en los primeros 8 partidos. Parecía que mientras Aubameyang estuviera en el campo, el Arsenal tendría posibilidades. Pero el equipo se vino abajo un mes después. En medio de la crisis, Granit Xhaka insultó a la afición y perdió la capitanía, que fue entregada a Aubameyang. El brazalete parecía maldito. Desde los 90, pocos lo habían conservado más de una temporada. Y, como era de esperar, no fue diferente. El siguiente partido tras su nombramiento, Emery fue despedido. En diciembre llegó Mikel Arteta. Arteta empezó a desplazarlo de su posición natural, obligándolo a jugar en la banda derecha, pese a que su rendimiento era muy superior en el centro, o, como mucho, en la izquierda. En febrero, tras marcar un gol de chilena que ponía al Arsenal por delante en la prórroga contra el Olympiacos, vio cómo encajaban un tanto en el minuto 119, y luego él mismo fallaba una ocasión a puerta vacía que significó la eliminación. Un mes después, la pandemia detuvo el fútbol. Terminó la temporada a un solo gol de la bota de oro, pero aún así marcó los 4 tantos del Arsenal en las semifinales y final de la FA Cup para vencer a Chelsea y Manchester City. Era, junto a Lewandowski, el único delantero de las 5 grandes ligas que había mantenido un nivel tan alto de producción durante 4 temporadas seguidas. Sin embargo, no encontró una salida en verano y renovó con el Arsenal. A partir de ahí, todo se torció. Su rendimiento cayó mientras Arteta lo seguía relegando a la banda. Luego vinieron los problemas de salud. Contrajo malaria jugando con Gabón y tuvo que ser hospitalizado. Más tarde dio positivo por COVID y acabó de nuevo ingresado, esta vez con secuelas en el corazón, un golpe devastador para un jugador cuya arma principal era la velocidad. En diciembre de 2021 ocurrió el incidente que lo dejó fuera de la plantilla, la discusión por el retraso tras visitar a su madre enferma. Fue apartado, obligado a entrenar solo, y enviado a la Copa Africana de Naciones, donde volvió a contraer COVID, agravando su problema cardíaco. Un mes después, su contrato fue rescindido. Libre de contrato tras su abrupta salida del Arsenal, Aubameyang cumplió uno de los sueños que llevaba guardados desde niño: fichar por el FC Barcelona, el país de su madre y el club que siempre había admirado. Llegó en un momento crítico para los culés, que vivían una etapa de reconstrucción con Xavi al mando y graves problemas económicos. Muchos dudaban de que pudiera rendir al nivel que tuvo en Dortmund o en sus primeros años en Londres, pero su respuesta fue inmediata y contundente. En tan solo 6 meses, firmó una contribución de gol cada 108 minutos, con actuaciones que hicieron que Xavi lo definiera como un regalo caído del cielo. Fue el primer delantero azulgrana desde Zlatan Ibrahimovic en marcar 5 goles en sus primeros 5 partidos de liga. Un hat-trick contra el Valencia, doblete en el clásico contra el Real Madrid en el Bernabéu. De pronto, Auba había pasado de descartado en Inglaterra a héroe inesperado en Cataluña. Parecía que había encontrado su lugar, pero la vida volvió a golpear. Su casa fue asaltada, y esta vez no fue un simple robo. Fue agredido físicamente frente a sus hijos. La experiencia, sumada a la llamada de su viejo amigo, Thomas Tuchel, desde el Chelsea, y la necesidad del Barça de venderlo para poder inscribir a Robert Lewandowski, precipitó su salida. A Londres, regresó, pero no a la historia que esperaba. 5 días después de fichar por el Chelsea, Tuchel fue despedido, y apenas coincidieron. Graham Potter le dio minutos contados, aunque Aubameyang respondió marcando o asistiendo en sus 4 primeros partidos. A pesar de ello, rara vez jugaba los 90 minutos completos. En enero, llegó un golpe humillante. El club ni siquiera lo registró para la fase eliminatoria de la Champions League. A partir de ahí, supo que su etapa en Stamford Bridge estaba sentenciada. El verano siguiente tuvo conversaciones para volver al Barcelona, pero optó por otro camino: regresar a Francia para vestir la camiseta del Olympique de Marsella. Allí, pese a sufrir hasta 4 cambios de entrenador en una sola temporada, volvió a brillar. Terminó el curso con 41 contribuciones de gol, 14 de ellas en apenas 13 partidos de Europa League, guiando al equipo hasta rozar la final. Además, se convirtió en el máximo goleador histórico de la competición, un récord que parecía hecho a su medida. En Marsella, los hinchas lo adoptaron de inmediato, y su fútbol devolvió ilusión a un club acostumbrado a turbulencias, pero el fútbol, como la vida, nunca se detiene. Ese verano, la Saudi Pro League llamó a su puerta con una oferta difícil de rechazar: 20 millones de euros al año y la posibilidad de probar una nueva aventura en un fútbol en plena expansión. Auba aceptó, fichando por el Al-Qadsia, su 5.º club en 5 temporadas.
Allí, entre desiertos y nuevos estadios relucientes, Aubameyang comprendió que el capítulo más glorioso de su carrera ya se había escrito. No con un título mundial ni con un Balón de Oro, sino con la historia de un chico que tuvo que esperar hasta los 25 años para ser reconocido como uno de los mejores delanteros del planeta, que luchó contra enfermedades, lesiones y entrenadores que no confiaban en él, y que, a pesar de todo, dejó huella en cada estadio en el que jugó. Hoy, cuando mira atrás, no ve los momentos en los que le cerraron la puerta, sino todos aquellos en los que la derribó a base de goles, sonrisas y celebraciones acrobáticas. Porque al final, Pierre-Emerick Aubameyang no fue solo un goleador, fue un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para alcanzar la cima, aunque la cima dure menos de lo que uno desearía.